Vamos a empezar con el cálculo para una programación que realizamos de gaviones, muros de gaviones. Esta programación está fundamentada por un libro del ingeniero Félix Pérez, Cálculos estructurales de edificaciones de muros, tanques y obras civiles, una asesoría técnica del ingeniero Félix Pérez. Estos cálculos de muros de gaviones debemos tener en cuenta que cumple con unos requisitos de topografía, como lo podemos observar en una gráfica. Se realiza por corte de cuña para la construcción de muro en rellenos, con sus diferentes especificaciones de dimensiones de los muros de gaviones que vamos a tener para nuestro esquema preliminar. Debemos tener en cuenta que el muro de gaviones se estabiliza por gravedad. Se puede profundizar en un poco más en el primer bloque, en el terreno, hasta la mitad de la altura, y un bloque mínimo de 50 centímetros. En los muros de gaviones permanece la relación de altura-ancho de 1:1. Tenemos un gama de roca de 2.800 kilogramos metro cúbico, un gama del suelo de 1.800 kilogramos metro cúbico, un esfuerzo del suelo de 2 kilogramos centímetro cuadrado y un teta de 30 grados. Las características de los bloques, pues como podemos observar en nuestra imagen, las alturas del bloque es 1.5, el ancho es de 1 metro y el fondo es de 1 metro también. Para nuestro cálculo debemos tener en cuenta los criterios de diseño. En este tipo de muro se analiza por volcamiento y deslizamiento. La longitud es de 3 metros, en la base es suficiente para el que chequeo por volcamiento y deslizamiento. A continuación a estos criterios de diseño, pues realizamos un diseño preliminar, especificando pues la altura total del diseño de muros de gaviones, con sus respectivas medidas a simplificar. Tenemos los datos de entrada, como es la cohesión, como lo es el ángulo de fricción y como lo es el gamma para nuestro diseño de muros de gaviones, a lo igual que para el suelo de fundación, su cohesión, su ángulo de fricción y su gamma. Posterior a esto, calculamos el coeficiente activo. A partir de ello calculamos el empuje activo. El coeficiente activo y el coeficiente de empuje activo lo calculamos de la siguiente manera, siendo K sub A, que es igual a tangente de 45 menos el ángulo de fricción sobre 2 elevado al cuadrado. Esta es la fórmula que encontramos dentro de los libros de Brajadas, dentro del capítulo de muros de gaviones. A partir de ello calculamos el cálculo del empuje activo, el E sub A. Este E sub A es igual a 1 medio de gamma del suelo por H al cuadrado por K sub A. Como lo vemos acá, 1 medio por el gamma del suelo, que es 1800, por el H, como lo veíamos que era el H de 4,5 al cuadrado, por el coeficiente de empuje activo que nos dio 0,33, obteniendo así un valor de 6.075 kilogramos. Posterior a esto comentamos el momento por volcamiento, calculamos el momento por volcamiento, lo calculamos con el cálculo del empuje activo que habíamos calculado anteriormente, por la altura que fue 4,5 por 1/3, y esto nos da 9.112,50 kilogramos fuerza metro. Para el momento de estabilización, se estabiliza con el peso de los bloques y del peso de cada cuña de los suelos sobre cada bloque. Posterior a esto se calcula el peso total de los bloques, se multiplica por el 80%, el gamma de la roca que es 28.000 kilogramos metro cúbico, y como existe una relación de vacíos del 20% entre roca y roca, el cual se rellena con material granular. Entonces, para el cálculo de nuestro momento estabilizante se realiza de la siguiente manera. Tomamos 1, que es nuestro valor del ancho del gavión. Tomamos la altura,
que es 1,5, y tomamos el fondo, que era 1 metro igual, por el 80%, y esto lo multiplicamos por el gamma de la roca, que son 28.000 kilogramos metro cúbico, y esto por 6, que es el número de gaviones dentro de nuestro diseño preliminar, obteniendo así un valor de 20.160 kilogramos. A raíz de esto, pasamos ya al cálculo de la cuña del suelo sobre cada bloque. Este es WS1, que se calcula la cuña del suelo sobre cada bloque, sobre el bloque 1 posteriormente. Este lo calculamos del 1.5, que es la altura, por 0.5, por 1, por el gamma del suelo, que es 1800 kilogramos metro cúbico, obteniendo así un valor de 1350 kilogramos. Y se calcula la cuña del suelo sobre cada bloque, que sería el bloque 2, que es 0,5 por 3 por 1 por el gamma del suelo, que es 1800 kilogramos metro cúbico, teniendo como resultado 2700 kilogramos. Luego realizamos el cálculo del momento estabilizante. Para el cálculo del momento estabilizante debemos tener en cuenta que esto se da en kilogramo fuerza metro, y posterior a esto lo calculamos de la siguiente manera. Lo calculamos donde sacamos el valor de W sub T, que era 20.160, por 1,5, que es la altura del bloque, más el anterior, que era el WS1, que es el cálculo de la cuña del suelo sobre cada bloque, o sea, sobre el bloque 1, por 2,25, más el cálculo de la cuña sobre el bloque 2, que fueron 2700, por 2,75, obteniendo así un valor de 40.702,5 kilogramos fuerza metro. Posterior a esto, calculamos el factor de seguridad por volcamiento. El factor de seguridad por volcamiento es el momento estabilizante sobre el momento de volcamiento que nos había dado anteriormente. Esto obteniendo un valor de 4,47, siendo mayor a 2, cumple con nuestro factor de seguridad al volcamiento. Luego pasamos a utilizar el factor de seguridad del deslizamiento. Para el factor de seguridad del deslizamiento tenemos que hallar el N. Este N lo hallamos de la siguiente manera. Lo hallamos con el valor de W sub T, que era el valor anterior que habíamos hallado, más el cálculo de la cuña del suelo del bloque 1, que es 1350, y del bloque 2, que es 2700, obteniendo así un valor de 24.210 kilogramos. Y para el factor de seguridad del deslizamiento, tomamos tangente del ángulo de fricción, que fueron 30 grados, que nos dio las datos de entrada, todo esto por el N que habíamos calculado anteriormente, sobre el cálculo que habíamos realizado anteriormente, que era el cálculo de empuje activo, que fueron 6.075 kilogramos, obteniendo así un valor de 2,3 para el factor de seguridad del deslizamiento, siendo mayor a 1,5, cumple con nuestro factor de seguridad del deslizamiento, según las normas y todos los estipulados en nuestra bibliografía del ingeniero Brajadas, del libro de sexta edición. Luego realizamos una verificación entre bloque y bloque. Para esta verificación de bloque y bloque lo realizamos el primer bloque, verificamos alrededor del punto A. Como lo realizamos en el punto A, como está estipulado en este, realizamos pues nuestras dimensiones del bloque, que pues el ancho es 1 metro, la altura es 1,5, y por el centro de gravedad se realiza que sería 0,5 la mitad, y verificamos alrededor del punto A pues los empujes que se vayan a realizar horizontales, como lo es en el caso de W1, que sería 1, que es el ancho, por 1,5, que es la altura, por 1, que es el fondo, por 2800, que es el gamma que teníamos anteriormente acá en los datos de entrada,
y por el 80%, 2800 y 0,8 que es el 80%, obteniendo así un valor de 3360 kilogramos. Luego seguimos con el empuje activo, que sería un medio por el valor que sería el gamma del suelo, que es 1800 kilogramos metro cúbico, como lo habíamos dado el datos de entrada, por 1,5 al cuadrado, que es la altura del bloque, por 0,33, obteniendo así un valor de 668,25 kilogramos fuerza metro. Luego realizamos el momento por volcamiento, como lo habíamos hecho anteriormente. Este momento por volcamiento es la misma fórmula, entonces realizamos el empuje activo que habíamos realizado anteriormente por 1,5, que es la altura, por un tercio, obteniendo así un valor de 3,34 kilogramos fuerza metro. Luego realizamos el cálculo igual al anterior con la misma fórmula del momento de estabilización. Este momento lo realizamos de igual manera acá para cada bloque. Este lo utilizamos entonces W1 por 0,5, obteniendo un valor de 1680 kilogramos fuerza metro. Posteriormente calculamos el factor de seguridad del volcamiento, igual que el anterior, que sería el momento estabilizante de actuar sobre el momento de anterior que habíamos calculado, que era 334,125, obteniendo un valor de 5,02 siendo mayor a 2 y cumpliendo con nuestro factor de seguridad del volcamiento. Calculamos el factor de seguridad del deslizamiento. Para esto debemos tener el N y el I. El N lo calculamos anteriormente, que era 3360, y el 0,5 que fue el μ que nos dio por datos de entrada. Para el factor de seguridad del deslizamiento, entonces tomamos el μ que lo habíamos tomado, que era 0,5, por el N, que era 3360, y esto lo dividimos en el empuje activo, que fue 668,25 kilogramos fuerza metro, obteniendo un valor de 2,51 siendo mayor a 1,5, cumpliendo con nuestro factor de seguridad del deslizamiento. Y así lo realizamos para el segundo bloque. Para el segundo bloque pues ya tenemos ya 3 gaviones con sus diferentes especificaciones, y realizamos igual el cálculo para el punto A, con un ancho de 2 metros, una altura de 3 metros, y especificando los centros de gravedad de cada gavión y el empuje activo horizontal. El empuje activo lo utilizamos de la igual manera en la anterior, que es 1,2 por 1,8 por 3, que es la altura al cuadrado, por 0,3, obteniendo un valor de 2,6. Y el momento, de igual manera, lo utilizamos con el empuje activo por 3, que es la altura, por un tercio, de 2,673 kilogramos fuerza metro. El W sub T, que es 3,36 por 3, obteniendo el valor de 10,08. W sub 1, que es 1,5, que es el centro de gravedad del bloque 2, por 0,5 de este bloque, por 1,8, obteniendo el valor de 1,35 kilogramos. Y el momento de empuje activo, igual que el anterior, que sería 12,44. Lo sacamos de W sub T por 1 más 1,35, que es W sub 1, por 1,75, siendo el valor de 12,44 kilogramos fuerza metro. Realizamos el cálculo del factor de seguridad del volcamiento. El factor de seguridad lo calculamos de el momento de empuje activo sobre el otro momento, que es 2,673. Este es un valor de 4,65 siendo mayor a 2, cumpliendo con el factor de seguridad del volcamiento. Y para el factor de seguridad al deslizamiento realizamos el mismo cálculo. Debemos tener el N y el μ es 0,5, el mismo, y el N es 11,43. El factor de seguridad, pues como sabemos en la fórmula, es N, que es 0,5, que es el μ, por el N, que es 11,43, todo esto sobre 2,673, que era el momento que teníamos acá.
obteniendo así un valor de 2,13 siendo mayor a 1,5, cumpliendo con el factor de seguridad del deslizamiento. Con este ejercicio damos por terminado el cálculo de muros de gaviones. Con este ejemplo espero que les haya quedado claro sobre todo el cálculo de gaviones con un ejercicio tan sencillo como lo es pues para por el ingeniero Félix Pérez.